Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Este es el grupo número 3 en los cuales está compuestos por Laura Judith Ortiz, Sori del Castillo, Yomeiri Tavares, Hermely Guzmán y su servidora quien le asiste, Doraini Ríquez. El día de hoy estaremos tratando un tema de suma importancia para lo que es la psicología. El tema que estaremos tratando es llamado la parapsicología, en los cuales estaremos desglosando los siguientes conceptos, tales como sus características, su historia, sus métodos de investigación, sus fenómenos parapsicológicos y su futuro. Pues sin más preámbulo, vamos a darle inicio a lo que es esta actividad. La parapsicología, como su nombre lo indica, significa al lado de la psicología. Es una rama de la psicología general que se encarga del estudio de los procesos o los fenómenos psíquicos de la mente. Es decir, la parapsicología se encarga de descubrir cuáles son los procesos mentales psíquicos que no han podido ser explicados por los científicos. El problema de la parapsicología radica en la superficialidad y en la incredibilidad que tienen las personas acerca de la parapsicología, por la poca confiabilidad y firmeza de los métodos que han utilizado los científicos para poder investigarla o estudiarla. Ahora bien, las personas han considerado la parapsicología como un fenómeno extraño, como algo mágico, algo que ha surgido como de una pura casualidad. Por tales razones, las personas o las colectividades han creado muchas superficialidades acerca de lo que es la parapsicología. Más adelante estaremos tratando lo que son los fenómenos parapsicológicos. Pues le estaré dejando con mi compañera Yomeiri Tavares con las siguientes explicaciones. Buenas, yo soy Yomeiri Tavares y continuaré hablándoles sobre los fenómenos parapsicológicos y sus características. Al lado de los fenómenos psíquicos normales regulados por leyes naturales conocidas y reconocidas, se dan toda serie de fenómenos también psíquicos pero anormales, que se manifiestan solo en algunas ocasiones y entre determinados individuos. Estos fenómenos mentales o psíquicos poco habituales son producidos aún de forma desconocida por el psiquismo humano y de ello no sabemos si derivan aptitudes internas del ser vivo o si son productos de intervención de inteligencia procedente de un más allá. Existen características comunes que permiten demostrarnos si realmente nos encontramos ante fenómenos parapsicológicos o ante simulaciones, trucos o fraudes. Estas características son la inhabitualidad. Los fenómenos parapsicológicos se pueden presentar en un momento determinado en cualquier persona y no volverse a presentar nunca más o hacerlo de forma esporádica y sorprendente, incluso dentro de personas dotadas parapsíquicamente. Muy pocas las que pueden producirse voluntariamente. La segunda es la intencionalidad. Los fenómenos parapsicológicos tienen siempre un contenido intencional. Se producen de acuerdo con una norma de inteligencia que los mueve. El tercero es el carácter anormal. Todo fenómeno parapsicológico debe sobrepasar las posibilidades normales de la persona. El fenómeno debe ser adquirido por medios no comunes. Las características antes dichas deben cumplirlas cualquiera de los fenómenos que llamemos parapsicológicos. Por ejemplo, la medium que está sobre un escenario adivinando lo que usted lleva en el bolsillo derecho de su chaqueta, después de habérselo enseñado al operador que actúa con ella, es muy probable, por no decir seguro, que lo acierte gracias a un código muy sutil convenido entre ellos dos. De esa forma, aunque parezca un fenómeno parapsicológico, no lo es, ya que solo cumple dos características de los fenómenos parapsicológicos, que son la inhabitualidad e intencionalidad, pero le falta el carácter paranormal. Hasta aquí mi parte, los dejo con mi siguiente compañera que les seguirá hablando sobre el tema. Muy buenas noches, mi nombre es Laura Judith Ortiz Castro, matrícula 1208427, y hoy les estaré hablando sobre la historia y la investigación de los fenómenos parapsicológicos. Desde la antigüedad se conoce como relatos de fenómenos que podemos considerar extraños y que hoy serían encuadrados dentro de lo parapsicológico.
si no fuera por la poca fiabilidad que ofrecen al investigador a causa de la incapacidad para separar lo que tienen de parapsicológico del conjunto tergiversado de datos, a lo que se le puede añadir las exageraciones. Entre estos fenómenos conocidos desde la antigüedad sobresalen la adivinación, la clarividencia y los sueños proféticos, entre otros. En Europa, el primer hecho importante en la historia de la investigación parapsicológica lo constituye el mesmerismo, fundado por Mesmer, cuya base es el magnetismo animal. Se preguntarán, ¿qué es el magnetismo animal? Bueno, esto ocurría en los pacientes que se sentaban en una habitación a oscuras alrededor de un recipiente lleno de agua y limaduras de hierro, sobre lo que sobresalían unas varas del dicho metal, con las que había de conectar las partes enfermas del cuerpo. Entonces, cuando sonaba la música, entraba a la habitación Mesmer y ponía su mano sobre el hombro de los pacientes o los tocaba con su bastón, curándolos al parecer por el magnetismo animal. Casi todos los enfermos que estaban en dicho experimento padecían de éxtasis y convulsiones. Estos hechos, dirigidos por Mesmer, están estrechamente relacionados con la hipnosis, mundialmente reconocido hoy. Entonces, en su tiempo, produjo un gran revuelo. En París se nombran comisiones para su investigación y los resultados de dicha investigación realizadas por las comisiones fueron que no existe ningún tipo de fluido magnético en ese tiempo y que los efectos que producían eran productos de la imaginación. Luego hubo una especie de epidemia de mediums en toda América y Europa, ya que estos afirmaban que podían ser poseídos por un espíritu, cuales hablaban o escribían utilizando como instrumento a esas personas llamadas medium, y utilizaban los brazos y cuerdas vocales. Y esto los llamaban mediums, afirmando que también podían tener visiones, penetrar en el pasado y enterarse del pensamiento ajeno e incluso materializar a los espíritus. Luego, las investigaciones continuaron y cabe destacar que en ellas estuvo la de Crocker, quien describió el primer documento científico sobre los espiritistas, que a partir de él se empezaron a llamar fenómenos parapsicológicos, y sus experimentos los llevó a cabo utilizando balanzas, dinamómetros, cámaras fotográficas y otros instrumentos científicos. La única explicación que él dio de estos fenómenos fue que el medium posee algo que el ser normal no posee, y que ese algo es una fuerza psíquica. Con su trabajo realmente convenció a muchos investigadores de la realidad de tales fenómenos. Por último, les estaré hablando sobre la parapsicología científica en la actualidad. Actualmente la parapsicología ha entrado en las universidades y en muchas de ellas existen departamentos dedicados por completo a realizar estudios e investigaciones. Es de destacar que en Brasil hay una facultad de parapsicología, es llamada CIAP, y duró 6 años y es la única en el mundo, y su existencia se debe al padre doctor Oscar González Quevedo. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y lo estaré dejando con mi compañera. Saludos maestro, en este momento le habla Hermel Estefani Gómez Cruz, matrícula 1208514. Ahora en continuación yo le estaré hablando sobre la clasificación de los fenómenos parapsicológicos. Se han hecho muchas investigaciones y distintas teorías sobre la clasificación en un ámbito científico de los fenómenos parapsicológicos. Nosotros utilizaremos la clasificación dada en el Congreso Internacional de Varsovia, que dice que los fenómenos se dividen entre los fenómenos mentales y físicos. Los fenómenos mentales. Los investigadores han utilizado diversos tipos de nombres para designar a los fenómenos mentales, pero el más conocido y el que se utiliza es el fenómeno de percepción extrasensorial o ESP.
La ESP es la adquisición de conocimientos mediante los canales de los sentidos. Estos se pueden dividir en tres grandes grupos, que son precognición, telepatía, clarividencia y retrocognición. La retrocognición, que consiste en el conocimiento de los sucesos paranormales del pasado. La precognición, que consiste en la adquisición de conocimientos del futuro. La telepatía, que es la comunicación del pensamiento que establece entre dos personas, siempre a los sentidos habituales. Por último, la clarividencia, que es la captación paranormal de un objeto próximo, lejano o futuro, del cual el receptor no tiene ningún conocimiento o ningún uso de los sentidos. Terminar mi parte, lo terminaré con los fenómenos físicos anteriormente ya mencionados. Estos son, en parapsicología, los fenómenos físicos. Estos reciben el nombre de metergía. Esto indica la influencia del psiquismo en el mundo exterior. Tomás Piet distingue 4 grupos dentro de estos fenómenos. Estos son metacinexia, que sería la acción paranormal sobre el movimiento de la materia. La metafisiología, que sería la acción del parapsiquismo sobre las funciones fisiológicas normales y sobre procesos orgánicos. También está la dioplastía, que esta es la realización fisiológica de una idea de creación de formas materiales por el parapsicológico. Por último, la infestación, que se refiere a aquellos fenómenos paranormales ligados a un lugar o una cosa determinada. Muchas gracias. Siguiendo con las explicaciones de nuestra compañera Hermely Guzmán, donde esta anteriormente estaba tratando la clasificación de los fenómenos parapsicológicos, donde abordaba el fenómeno físico y el fenómeno mental, en esto también participa lo que es el trance. El trance, para las personas que no conocen o desconocen acerca de este tema, viene siendo como un estado de sueño, en el cual la persona automáticamente desde que se duerme va a desconectarse del mundo real. Para poder estudiar lo que es la parapsicología, lo que es considerado para las personas como algo que no es normal, algo que es extraño, se es necesario llegar al trance. Para poder llegar al trance, las personas necesitan tener el cuerpo de suma relajación y concentración. Algunas personas necesitan escuchar música suave, otras personas necesitan pues invocar algunos espíritus o simplemente enfocar la vista en una luz bastante luminosa o brillante. Algunos de los efectos que puede causar el trance, o sea, algunos de esos efectos físicos, puede ser el aumento de las pulsaciones, aumento o la aceleración del corazón, también aumento de las secreciones, la disminución de la respiración y el enfriamiento de las extremidades, ya sea de los dedos de las manos o de los pies. Cabe destacar que inmediatamente desde que la persona se despierte de ese estado de trance, de ese sueño profundo, no va a recordar absolutamente nada, sino que va a pasar al olvido. Porque en ese momento quien estaría pues apoderándose de todo eso ya sería como la conciencia o el subconsciente. Por tales razones, la persona inmediatamente desde que están en ese estado de sueño y despiertan no recuerda lo que ha pasado anteriormente. Pues en pocas palabras, el trance viene siendo como un sueño en el cual mediante la persona va durmiendo van pasando cosas como la persona dicen, cosas como que no es normal, cosas anormales, y lo está apoderado por el subconsciente, y mediante ya la persona vaya despertando, no va a recordar lo que ha pasado anteriormente. Pues sin más preámbulo, vamos a seguir con las siguientes explicaciones con nuestras demás compañeras. Mi nombre es Sorry del Castillo y voy a hablar acerca de los métodos que utiliza la parapsicología para sus investigaciones. La parapsicología en sí no tiene métodos que sean directamente propios, pero sí se reducen a los mismos de lo físico. El objetivo es poder separar lo que es la parapsicología de lo que puede ser una simulación o un fraude. El primer método que se utiliza es la encuesta.
se crea un cuestionario y se envía a cierto público por vía de una prensa. La desventaja que tiene este es que no hay una confiabilidad de la veracidad de la respuesta, pero sí se utiliza mucho. También está lo estadístico, en que es para los fenómenos de la percepción extrasensorial. Aquí se utiliza lo que es una moneda, la carta de Cerner, un dado. La carta de Cerner consiste en 5 figuras que están en un fondo blanco. Esta figura es una estrella, un círculo, unas líneas onduladas, un cuadro y una cruz. La probabilidad de que la moneda pueda caer de un lado al otro es un 50%. Es decir, que tiene la misma probabilidad de que salga un lado o el otro. También en la carta tiene una probabilidad de salir un quinto, porque tiene 5, la misma carta, ya sea la cruz, se repite 5 veces, porque el juego de carta posee 25 naipes. Es decir, esta es un experimento que se va realizando y se va colocando lo que son se va anotando las veces que se adivinó la carta, para ver si así tiene posesión o ausencia de lo que es la percepción extrasensorial. También está lo que es el método de observación, que aunque parece no ser muy importante, sí lo es. Es decir, el parapsicólogo que utiliza esta investigación tiene que mostrarse una persona poco impresionable, desconfiado e incrédulo, porque si se demuestra impresionado puede dañar lo que es la investigación o estorbar lo que son los avances de la ciencia. También está el método de correspondencia cruzada, que se utiliza en los fenómenos de percepción extrasensorial. Este consiste en ponerse de acuerdo con el dotado y el experimentador para así poderse enviar un correo, ya sea unas palabras, unas oraciones al mismo tiempo. Concuerdan una hora para poder enviarlo al mismo tiempo, para ver qué nivel de coincidencia puedes tener este. También está que para evitar los fraudes en los fenómenos físicos han ideado sistemas y aparatos. Es decir, ellos también se le pone a lo medium ciertos penumbras para que a luz ilumine en la oscuridad. También le amarran las manos y los pies y las piernas. Entre los aparatos más utilizados está la báscula, el cual permite comprobar la disminución o el aumento que tuvo el fenómeno, el peso. También está en la cámara provista de las películas fotográficas sensibles, y también están los rayos infrarrojos. También están los dinámetros en los fenómenos de levitación. Existen muchos tipos más, pero tratamos de resaltar lo que fueron los más importantes. Hablando de lo que es el futuro de la parapsicología como superstición o magia está a punto de caer, iniciando su nuevo desarrollo en el área científica. Tiene como objeto poder comprobar con mayor rigor científico y poder relacionarse con otras ciencias. Su futuro de desarrollo es enriquecer a la ciencia. Ya tiene aportaciones a las percepciones extrasensoriales en el campo de la medicina, es decir, ayudando a enfermedades a buscar su cura, en el ámbito policial, ayudando con las pistas para encontrar personas o cualquier otra cosa que pueda incriminar al caso. También en la parte de la psicología, en el ámbito religioso. También dice que ella misma nos dice que al morir nuestro cuerpo muere, pero queda vivo nuestro espíritu. También se nos puede ayudar a lo que es haciendo una síntesis entre lo que es religión y lo que es ciencia. Existe un interrogante que es: ¿quién puede negarnos que el estudio de la parapsicología nos llevará a una nueva visión del mundo y a un mejor conocimiento de las leyes físicas hasta ahora establecidas?
En los fenómenos mentales tenemos lo que es las subdivisiones fundamentales, que es la telapia y la clarividencia, que puede ser precognitiva y retrocognitiva, dependiendo de los hechos en el futuro, presente o pasado. También está dentro de los fenómenos físicos, podemos hablar de la metasinesia, metafisiología, ideoplastía infectaciones. Todas ellas le dan lugar a alteraciones a la materia. Su comienzo ha sido difícil, la parapsicología, por el rigor que tienen los científicos al momento de descubrir. Es decir, muchos no creen porque no han encontrado prueba suficiente. Con toda ciencia y debido al carácter peculiar de los fenómenos, la metodología, la parapsicología sí puede llegar a poder cooperar contra nuestras incógnitas, a darnos una visión más avanzada de lo que las leyes que nos rigen y el mundo en el cual nosotros vivimos. Muchas gracias.